Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con el repaso de la clase de justo la parte 3 y vamos a ir analizando un poquito acerca de básicamente esto que nos concierne, que es las categorías en esta ocasión de pescados. Como la información tan bien explicada nos lo cuenta, aquí podemos observar en la información que ustedes ven. Vamos a ponerlo como ustedes lo verían, tal cual como ustedes lo pueden observar. Tenemos justamente, aquí nos cuenta las categorías de los diferentes pescados, ¿no? Entendiendo, bueno, que como lo explicamos, las primeras clases en las definiciones de las cosas que estábamos justamente observando, que los pescados vamos a llamarlos como estos mamíferos vertebrados, ¿no? Estos son vertebrados acuáticos que poseen una estructura ósea, que mientras los mariscos, como por otro lado, son justamente invertebrados marinos y bueno, se encargan también de otras funciones en el hábitat. Vamos a hablar acerca de pescados en esta ocasión y posteriormente meteremos la parte de mariscos, ¿no? Aludiendo a la parte de mariscos como crustáceos, moluscos, cefalópodos y los equinodermos también. Ya en la clase pasada hablamos un poquito en retroalimentación de la parte, bueno, de la clasificación de los pescados como tal, un poquito de las infecciones, un poquito también de la piscicultura, de toda la parte de lo que regula la pesca mexicana, ¿no? La importancia en México de la pesca, del consumo de pescados y mariscos por el alto litoral que tiene el país. Es un país megadiverso y bueno, eso nos ayuda bastante para pues tener una cierta variedad, gran variedad de pescados y mariscos. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta de las clasificaciones como tal en categorías morfológicas, ¿no? Quiere decir de los cuerpos. Pescados redondos y pescados plenos como principales. Y bueno, también cada uno con características biológicas, morfológicas y culinarias distintas que influyen en su hábitat, forma, textura y sabor. Eso es muy importante porque todos los pescados tienen un gran cúmulo de características que definirán pues la finalidad del uso, ¿no? En la parte de la parte culinaria, lo que nos concierne, el uso va a ser muy variable, depende el tema de que estemos tratando del pescado. En tema de redondos, como tal de información, tenemos pescados como la merluza, el bacalao, la lubina, el atún, la trucha, el besugo. Y bueno, esos pescados suelen tener más carne firme y compacta, al ser planos, obviamente. Digo, redondos. El sabor sí es muy importante saber esto. Una característica muy, muy clásica de este tipo de pescados es el sabor intenso. A diferencia de otro tipo de pescados, el sabor es un poco más noble, es más tenue. Y en los pescados, como tal, de esta característica redonda, es más intenso, es mucho más concentrado. Los pescados redondos como tal nos cuentan también información también explicada que tienen una forma corporal ovalada y cilíndrica y simétrica, es muy importante. Presentan ambos ojos a los lados de la cabeza y bueno, la proporción y la distribución de la vista es completamente panorámica, quiere decir que ven completamente a su alrededor. El esqueleto es simétrico y robusto, adaptado para nadar activamente en aguas abiertas y profundas, donde pues se desplazan con libertad. Esos pescados, como nos cuentas, son pelágicos, es decir, que tienen hábitat en la columna vertebral, en la columna del agua, perdón. Nutricionalmente, esos pescados son ricos en proteínas. Es muy importante saber esto, la cantidad de proteínas que tiene un pescado, ¿no? Para una recomendación, un diseño de menú, una parte de estructuración de plato como tal.
o por lo menos en el conteo de macronutrientes para algún tipo de dieta específica, es muy importante que conozcamos el nivel de proteínas que aporta un pescado de estos, ¿no? Tanto proteínas como lípidos. En la parte de este tipo de pescados son de alta calidad y los ácidos grasos, perdón, son omega 3. También se llega a encontrar altos niveles de ácido leico, que es beneficioso justamente para la salud. Son grasas monoinsaturadas buenísimas y bueno, eso ayuda muchísimo a toda la parte de la asimilación insaponificable y saponificable de los lípidos. También hay la parte mineralizada, justamente existen minerales como el selenio, el yodo y fósforo, que bueno, ayudan muchísimo para toda la estructuración de ciertos componentes en el cuerpo. La grasa intramuscular de los pescados es sumamente valiosa. En el tema, por ejemplo, de los salmones, la grasa intramuscular es buenísima porque justamente nos ayuda para muchos sistemas. Y bueno, tenemos los pescados planos, ¿no? Que por otro lado, los pescados planos tienen un cuerpo planado, como el nombre lo dice, son asimétricos, perdón, o sea, no tienen una figura exactamente igual a la otra. Son adaptados para vivir sobre el fondo del mar, donde aplazan justamente su cuerpo al mayor tiempo posible y se desplazan un poco más lento que otro tipo de especies. Una característica distinta de este tipo de pescados justamente son los ojos que se encuentran a un solo lado de la cabeza debido justamente a que nadan lentamente, no tienen que estar tan a la expectativa de su entorno. Aquí también nos cuenta un poquito acerca de las diferencias un poquito más específicas, ¿no? Por ejemplo, del aspecto tenemos tabuladores como el tema de la forma, los ojos, el hábitat, el movimiento, la carne, la preparación culinaria sugerida, porque no es exactamente la que debería ser, son sugeridas. Un poco ya en materia culinaria, el maridaje y el contenido graso. Aquí en la parte del contenido graso, bueno, vamos a encontrarnos con eh, muchas partes de lo que queremos. Aquí en la parte de la forma, en la forma, tenemos pescados redondos, tenemos que es una forma ovalada, cilíndrica y simétrica, o sea, tiene justamente una similitud en la forma. Por otro lado, la parte de pescados planos son aplanados, como el nombre los cuenta, asimétrica, o sea, no tienen una figura igualitaria en su forma. Los ojos en el pescado redondo, cada uno al lado de la cabeza, como la información nos contó hace un momento, y en el de pescados planos, los ojos son a un solo lado. El hábitat de los pescados redondos son aguas abiertas y profundas, son pelágicos. Es muy importante esta palabra porque también habrá otras variantes de la parte de esta misma palabra. Y en el hábitat de los pescados planos son fondos arenosos o fangosos, bentónicos. Como recordamos, se desplazan de una manera más lenta, no requieren justamente movilidad tan rápida. El movimiento, como lo acabamos de mencionar, los pescados redondos justamente nadan efectivamente en la columna del agua y bueno, los pescados planos se desplazan justamente al fondo, ¿no? De forma más delicada, suave y lenta. La carne del pescado redondo, por otro lado, a diferencia del plano, es firme, es compacta y como al principio les comenté, el sabor es muy intenso. Por otro lado, la parte del pescado plano, en el tema de la carne, es blanca, es suave, delicada y el sabor es mucho más tenue que el pescado redondo. La preparación culinaria sugerida, insisto, para el pescado redondo, justamente hablamos de parrilla, guisos, vapor, y en la parte del pescado plano, plancha, horno y papilot, que bien puede ser otro tipo de cocciones. Al final del día uno conoce su materia prima y como recordamos en las primeras clases, organolépticamente hablando, vamos a recordar un poquito, vamos a entender que
debemos definir las características organolépticas para el uso del pescado correcto. Como recordábamos algún ejemplo de la información pasada, nos contaba acerca de algún pescado destinado para comerse tal vez en sashimi, tal vez en un maki, en un nigiri, que es la preparación japonesa con pescado crudo o falto de cocción. Hablamos de que el pescado, el producto sugerido, debe ser de alta calidad, muy fresco, para que pues tenga toda la capacidad de consumo posible y tenga todas las características organolépticas al 100. El tema de esto es bueno, sí, un segundito. Sí, claro. Sí, sí, perfecto, claro. En el tema de esto, de esas características organolépticas, es justamente definir, pues, la capacidad máxima de consumo. A ver, entendemos que un pescado que está destinado para el tema de productos sin cocción como sashimi, nigiri y demás, debe ser altas características organolépticas, ¿no? Hablamos de que la carne, las escamas tengan firmeza, ¿no? Al pasar el dedo contrasentido, que la carne tenga justamente una regresión si la presionamos, el olor no debe ser fétido, que también la parte de las agallas sean al levantarlas rojas, sino rosadas, que el olor no sea fétido. Pese a que el pescado sea un pescado de alta calidad, las características pueden ser justamente negativas, ¿no? Pueden presentar lo que te acabo de contar de forma a contraria, y eso, a pesar de la calidad del pescado, hablamos de que organolépticamente no está al 100% para el consumo humano. Pero si es un pescado un poco más austero, pero con las características organolépticas óptimas, pues podría usarse, ¿no? Cuando de pronto el producto que estamos destinado para usar en preparaciones crudas no cuenta con esas características, bueno, se descarta meramente para el uso que estaba destinado, pero se puede utilizar para otro tipo de preparaciones con cocciones distintas, ¿no? Con algún tipo de preparación culinaria distinta, tal vez justamente como nos comentaba la información, parrilla, guisos, vapor, plancha, horno, papilot, estofado, puede variar muchísimo, ¿no? Ya no tal vez para presentarse en un platillo de forma sin cocción, porque ya no cuenta con las características organolépticas óptimas para el consumo de frescura, pero sí para otro tipo de preparaciones que se puedan adaptar. Aquí en la parte de la siguiente información vamos a ver justamente el tema de mariscos, ¿no? Y hablábamos que tenemos principalmente mariscos, tenemos moluscos, crustáceos, cefalópodos, y siempre me gusta incluir los equinodermos, y donde hablamos acerca de diferentes tipos de especies, de características, tamaños, componentes, formas de vida, ataques, etcétera. Cada uno con sus muy, distintos puntos de vivienda, de reproducción, de caza, de alimentación. Todo esto cambia, ¿no? Cada categoría presenta características biológicas, nutricionales y culinaria es muy importante que influyen en su valor alimenticio, nutrimental y, bueno, en su forma de preparación. Iniciando con los moluscos, ¿no? Los moluscos es un grupo justamente muy amplio y diverso que incluye organismos de cuerpos blandos, muy importante, a menudo protegidos casi siempre por una concha o una coraza dura, principalmente hecha a partir de piedra caliza. Y justamente dentro de estas corazas, se encuentran los moluscos comestibles. Y vamos a hablar de los bivalvos o valvos. Bivalvos, justamente, que es una referencia a bi de dos, o sea, dos
un par, perdón, de conchas, un par de corazas, donde este par hace una estructura de defensa y de vivienda a su vez para toda esa parte de productos. Los valvos, por otro lado, son esta parte que solamente cuentan con una, como los mejillones neozelandeses, pero en la gran mayoría que podemos encontrar son bivalvos, ¿no? Y nos tenemos que enfrentar justamente a ejemplares como mejillones negros, normales, almejas de muchos tipos, cualquier cantidad que existen, porque existen bastantes, ostras, cualquier cantidad de ostras, y vieiras igualmente, cualquier cantidad de vieiras. De los ejemplos que acabamos de mencionar, hay diferentes tipos de, este, de variantes. Los tamaños también cambian muchísimo y eso es muy importante. Nosotros vamos a entender que pese a que sea un tipo de molusco como una almeja, cambiará muchísimo el tema de dónde viene el origen, ¿no? En Minos le llamamos la terroir a las características organolépticas del ambiente donde estamos hablando de ese producto. Por ejemplo, en la vitis, ¿no? La vid, que hablamos de el arbusto donde crecen las uvas que dan vino. No es igual una Carmenere de Francia a una Carmenere de Chile. ¿Por qué? Porque el tema del ambiente, la presión, el agua, la latitud, la altitud, todo cambiará para que ese producto, pese a que es el mismo, sepa y tenga características muy distintas, porque el origen, el suelo, el ambiente son distintos. Por eso, igualmente, a pesar de hablar de un solo tipo de producto como especie de molusco, pues sí cambiará su forma, su tamaño, su estructura. Básicamente todo cambiará porque, bueno, las aguas son distintas, las propiedades nutrimentales son distintas, las temperaturas son distintas, la altitud, la latitud, todo cambia, hasta la misma gravedad cambia, ¿no? Este, y bueno, vamos a encontrar a los moluscos bivalvos, que son justamente filtradores. O sea, significa que se alimentan filtrando el agua para obtener los nutrientes. El agua entra, pasa por un proceso de filtración interno, absorbe este bivalvo los nutrientes y, bueno, desecha el agua restante. Esa es una gran información para entender el cómo se alimentan, cómo es que crecen y, bueno, como te comentaba hace un momento, cómo es que la parte del agua y el ambiente sí que influye demasiado para que la reproducción, el crecimiento y bueno, la abundancia de estos moluscos sea fructífera o no en el lugar donde estemos hablando. Son ricos en proteínas de alta calidad, como entre un 10 y 20%. Eso es un gran porcentaje de proteína, entendiendo justamente que la proteína, recordando un poquito, son estas cadenas largas de aminoácidos, de péptidos, ¿no? Que son unas cadenas hechas a partir de aminoácidos que forman cadenas de tres. Y bueno, las proteínas se van a desnaturalizar a su vez por el movimiento, calor o acidificación. En este momento, hablando de los mariscos, específicamente los moluscos, hablamos de que un porcentaje de 10 a 20% de su peso en proteínas es un gran porcentaje. También contiene minerales, obviamente, como hierro, calcio, en específico calcio, fósforo, potasio, sodio, zinc y yodo. Vitaminas del grupo B, especialmente B12 y la vitamina A y la vitamina E. Hay un tema específico hablando de nutrición de los mariscos, en especial los moluscos, muy en especial los moluscos, que también llegan a tener algunos irrigadores sanguíneos, ¿no? Vasodilatadores como la L-arginina. La L-arginina nos ayuda a que justamente los vasos sanguíneos se abran y la sangre corra con más fluidez. Es por eso que vulgarmente hablamos de que los mariscos son afrodisíacos. También justamente el zinc, bueno, ayuda a la producción de testosterona del hombre y bueno, toda la parte sexual que se ve favorecida en ese aspecto para, bueno, después del consumo de este tipo de productos. Pero bueno, es eso por lo cual se le atribuye esas propiedades vulgarmente llamadas afrodisíacas en el tema de los mariscos, ¿no? Principalmente crudos, sin cocción o algún tipo de maceración.
que recordemos no es cocción. Eh, el contenido importante de colesterol es variable y hay que entender que el colesterol, ¿qué es? El colesterol en el ser humano es una sustancia sérica que se encuentra en las células y que vamos a hablar así a muy grandes rasgos, aquí en cortito, de bueno y malo. ¿Por qué bueno y malo? Porque tenemos que hablar del LDL y el HDL. Hablamos que tenemos lipoproteínas de alta densidad y lipoproteínas de baja densidad, ¿no? En inglés son high density lipoprotein y low density lipoprotein. Cuando hablamos cuáles son las buenas y cuáles son las malas, bueno, las que son de alta densidad son justamente las proteínas que están siendo un poco más pesadas, más constantes, no se pueden mover con facilidad, son las que debemos evitar. Y las de bajas son, digamos que las buenas, ¿no? Porque justamente al ser bajas corren con más fluidez, no se estancan en las arterias, lo que se llaman ateromas. Ateromas es este diagnóstico, bueno, por acumulación de grasa en las paredes de las arterias y esto pues sí que se ve afectado a la gente, ¿no? Culinariamente nos habla la información también redactada que los mariscos preferentemente se consumen frescos y se preparan al vapor, ¿no? Pero también podemos aplicar distintos tipos de métodos de cocción como salteado, braseados, flameados, al rescoldo. Bueno, hay muchísimos estofados inclusive, que se pueden aprovechar. En el tema de la parte estructural de los mariscos, tenemos justamente de los moluscos, tenemos al abrir una almeja, una concha, una ostra de estas, siempre vamos a encontrarnos casi lo mismo, ¿no? La parte del cuerpo, las vísceras, el callo, donde sacamos justamente los callos de diente de león, de hacha, los imperiales. Tenemos la parte del olán, que es toda esta estructura de movimiento que tiene la misma almeja, ostra, concha, para moverse y comer. Y bueno, mucha gente no lo come, pero es muy importante que se consuma porque también es parte de esto. Solamente las vísceras no se llegan a consumir. Eso es un poco de lo que se puede desechar. Y bueno, las conchas tienen grandes usos también, ¿no? Digo, las conchas llegan en un ecosistema marino acabando en las rocas y bueno, se junta como piedra caliza. O sea, después sería cal. Una disculpilla, problemas técnicos. Los crustáceos, qué interesante tema de los crustáceos. Bueno, en los crustáceos tenemos justamente estas características de las cuales nos hablan que son justamente artrópodos marinos. Artrópodos, es muy importante esta diferenciación. Y bueno, incluyen especies muy conocidas por pues, casi todos los que hemos consumido mariscos o alguna película, caricatura inclusive. Tenemos los más famosos que son los camarones, langostinos, cangrejos, langostas, percebes, pero también tenemos bogavantes y demás tipos de especies, ¿no? Hay que diferenciar, bueno, y caracterizar qué son esas estructuras marinas que tienen pues unas antenas, patas largas, una cola prominente y bueno, principalmente la mayor característica son las tenazas, ¿no? Esas tenazas que les ayudan justamente a moverse, a sujetar presas y bueno, todo lo que sea la parte de sus modus vivendi para este tipo de animales. Es interesante este tema porque son justamente huéspedes de su propio caparazón esta coraza, esta estructura de la cual están internamente atrapados, algunos son los que ermitan, son esta parte de lo que caracteriza a estos productos. Son altamente, eh, son altamente deseados, son altamente demandados.
en las costas, en lugares donde son afectos principalmente a los mariscos. Los crustáceos son altamente demandados. Me atrevo a decir que el camarón es el más demandado también porque es de los más, económicamente hablando, pues fáciles de criar. Y bueno, son alimentos que aportan justamente minerales como potasio, fósforo, calcio, zinc, vitaminas del grupo B, A y E. Y bueno, tienen también la parte del colesterol, esas grasas insaturadas, que bueno, ayudan muchísimo al cuerpo, ¿no? En su estructuración insaponificable y saponificable. Y bueno, todo esto de crustáceos y mariscos tiene que ver pues con los productos del mar a los cuales vamos a referirnos, vamos a estar hablando acerca de características. Es importante que ustedes en las siguientes ocasiones de clases, pues las dudas que tengan a través de la información que estamos exponiendo, pues las puedan externar para ver una retroalimentación al final del día. Hay que recordar que esto es solamente para retroalimentar la información que ya está aquí presente para que ustedes solamente, bien, mediante alguna pregunta, duda que tengan de la misma información, podamos atenderlas, ¿no? Eso es solamente un repaso. Los cefalópodos, por otro lado, que es importantísimo, aquí hay un tema muy interesante para acabar con algunos mitos de los cefalópodos, son ese grupo de los moluscos, importante, que incluyen especies como calamares, pulpos, sepias, chipirones, especialmente los más importantes en el tema de la popularidad, hablamos de calamares y pulpos. Son animales con cuerpos blandos, muy blandos, tentáculos y con una gran capacidad de movimiento y adaptación. A diferencia de otros moluscos, los cefalópodos no son carnívoros activos, son buenísimos cazadores que se alimentan de peces e invertebrados. Es muy importante en la estructura justamente de los cefalópodos. Hay una característica que define que podemos atacar a algún mito, ¿no? De estos tipos de animales, como lo son los pulpos y los calamares. Por ejemplo, los calamares están estructurados de una forma y los pulpos de otra. Hay que aclarar el punto de que los pulpos no tienen tentáculos. Un pulpo no tiene tentáculos, lo que tiene son brazos. ¿Por qué? Porque justamente el pulpo se desplaza con esos brazos por todos lados e inclusive a una velocidad un poco considerable para su estructura. Se desplaza con esto, le permiten moverse de forma con libertad y bueno, esos son los brazos del pulpo que carece de tentáculos. Por otro lado, el tema del calamar sí que tiene tentáculos y brazos, ¿no? Insisto, los brazos son esta parte que les permiten el buen desplazamiento en superficies, la adherencia por las ventosas en superficies y los tentáculos, como el nombre nos lo cuenta, de tentar, de palpar, de sentir, son estos hilos largos que salen del cuerpo del calamar y que en la punta tendrán una estructura con ventosas para tentar justamente dónde están pisando, qué van a pisar, dónde van a moverse y eso es el tentáculo. En esta tabla que nos cuenta justamente, tenemos justamente las características diferentes, ¿no? Moluscos, crustáceos y cefalópodos. Aquí no tenemos a los equinodermos, pero vamos a incluirlos de forma muy rapidita aquí en cortito y encontramos en los equinodermos ejemplares muy, tal vez un poco conocidas. Es muy importante que no lo tengamos en cuenta. Y en los equinodermos tenemos a ejemplares justamente como los erizos de mar, las estrellas, los pepinos de mar justamente, eh, las galletas de mar, son estas parte de los famosos equinodermos. La tabla que nos cuenta aquí esta parte tenemos moluscos, mejillones, almejas y ostras. Casi todos aportan lo mismo, es muy poco lo que varía unos con otros. Los crustáceos, la parte tenemos como ejemplos más comunes porque, insisto, hay muchísimos, langostinos, cangrejos, calamares, pulpos y sepias.
Y bueno, la aportación nutrimental, insisto, es muy, muy, muy constante. El método de cocción también es muy, muy, muy constante unos con otros. No varía pues, casi nada. Son muy versátiles. Esta es la estructura de la información. Hola, Meli, buenas tardes. Y bueno, también hablábamos de las características visuales, características táctiles. Olfativas, la composición y el tejido muscular. En el tema de esto varía muchísimo en el tema de que en la diferenciación tanto de uno como otro, ¿no? En la parte de pescados y mariscos será el tejido muscular, lo que diferencien de pescados tanto planos como redondos, es lo que vamos a entender un poquito más. La coloración muscular también tiene que ver, como ejemplo más constante, hablamos de el pescado como el salmón, como el atún, que son pescados o peces, más bien dicho, que nadan en aguas turbulentas, aguas complicadas, que los obligan justamente a desarrollar una cantidad de masa muscular importante y por lo cual su coloración será distinta, más viva, más roja, más brillante en comparativa de algún tipo de pescado como una merluza, que es, por otro lado, completamente blanca, casi sin fibra, es muy, muy ligera. Entonces, bueno, esto va a definir, bueno, muchísimo su estructura. Las importantes características en clasificación tenemos justamente contenido graso, tipos de grasas, color de carne, sabor y textura, actividad y hábitat, ejemplos comunes, valor calórico, beneficios de salud, color extremo, cola y aleta caudal, que es lo que permite el movimiento, ¿no? El pescado azul, como se define, y el pescado magro, ¿no? Hay que entender que la definición de magro, vamos a hablar que tiene que ver con esta carencia de grasa. Esa información como tal, pues es bastante clara, digo, no hace mucha distinción unos con otros en unas cosas, unas son muy diferentes, otras no, y continuamos con la demás información. Hay que recordar que esta es una retroalimentación, no es meramente una clase, el tema es, bueno, que limar cualquier duda, pregunta acerca de la información muy, muy generalizada y muy puntual de lo que estén viendo. En la parte de los crustáceos, que es un poquito más constante el tema de la variación, porque bueno, hablamos de equinodermo, perdón, hablamos de crustáceos, moluscos, cefalópodos y como te mencioné hace un momento, los equinodermos. Y bueno, en los equinodermos hablábamos ejemplos como tal de tenemos justamente lirios de mar, tenemos estrellas de mar, tenemos margaritas de mar, ofiuras, tenemos pinos de mar, dólares de arena, erizos de mar, estrellas cestas, son esos tipos de equinodermos, lo que no pertenece a ninguna clasificación de moluscos, crustáceos ni cefalópodos. Estos llamamos equinodermos. Pasa que no son tan constantes su mención porque no son tan constantes su consumo. Por lo menos en México no son tan constantes el consumo de caballitos de mar o pepinos o la parte de erizos, ¿no? O los lirios de mar. Son diferentes o muy poco el consumo que tienen y por lo cual no es tanta la importancia que de pronto se les llega a dar, pero sí que existen, ¿no? Entonces siempre me gusta mencionarlos porque en algún momento, pues que ustedes tengan la oportunidad de trabajar, se encontrarán sí que sí con alguno de estos equinodermos que te repito que son lirios de mar, estrellas de mar, margaritas de mar, ofiuras, cesta de mar
erizos de mar, dólares de arena, pepinos de mar y los caballitos fácilmente identificables. Los moluscos, en el tema de lo que nos cuenta esta información, moluscos bivalvos que te acabo de mencionar, que son esta parte de bi referido a dos, o sea, dos conchitas, y los valvos, que es solamente una, ¿no? Hablando de bivalvos, mejillones, tenemos estas dos conchitas negras que unen una estructura y que por dentro está este molusco blando. Y los valvos serán esta parte de regiones neozelandeses como ejemplo, que solamente cuentan con una concha que solamente resguarda a este molusco suave. La coloración, claro que varía, la coloración de un mejillón neozelandés es mucho más brillante, es un negro metálico junto con un verde metálico. Y bueno, aquí tenemos en ejemplos mejillones, almejas y principalmente las ostras o conchas. Las conchas deben estar cerradas, como estábamos viendo la clase pasada, una de las características organolépticas del tema de los pescados. Ya hablamos de las agallas, hablamos de las escamas, hablamos del ojo, hablamos del olor. Bueno, aquí en la parte de los moluscos, para identificar que esté correcto, que esté fresco, principalmente la característica principal o más viable es que esté cerrada la concha, completamente cerrada. Cuando una concha ya está abierta, quiere decir que este molusco ya está pues, más muerto que nada o está en vísperas de morir, pero ya está casi muerto, ¿no? O cuando está completamente abierto es porque ya está muerto y es mejor no utilizar ese tipo de productos. Siempre es importante que al ser productos en plena humedad, que mantengan ciertas cúmulo de bacterias, pues sí puede llegar a ser un buen cultivo bacteriano o patogénico, entonces es importante evitar el consumo de las ostras, almejas y mejillones abiertos. Deben abrirse siempre que estén en plena cocción. Esa es una característica también de que está pues ya muerto, pero en plena cocción es diferente. Asimismo, cuando se encuentren rotas o agrietadas. El líquido que se encuentra, eso es muy importante, dentro de la concha debe ser siempre abundante y nunca turbio. Debe ser siempre claro. Claro en, a ver, no es que salga una agua cristalina como la del manantial, pero sí debe ser plenamente claro. Digo, puede ser un poco cafecillo, pero no debe ser oscuro, algo turbio que aparentemente, pues, sepamos que no está correcto, ¿no? También el olor es una característica muy diferente y muy específica. El olor debe ser meramente amar, pero sin ser fétido. Eso es importantísimo, tanto para cualquier tipo de pescado, marisco, hablamos de crustáceos, moluscos, cefalópodos, equinodermos, pescados. El olor de cada producto de estos debe ser plenamente amar, pero sin llegar a ser fétido. Eso es muy, muy importante. Que nunca, nunca, nunca sea fétido. Cuando ya hablamos de que hay un olor fétido, bueno, hablamos que hay una descomposición en proceso. Y por otro lado, hablamos de que hay una invasión de microorganismos patogénicos, o sea, una infección, una toxinfección, una enfermedad, cosas no positivas para el consumo humano. En el tema de los moluscos, digo, los moluscos cefalópodos, hablamos de calamares, pulpos, sepias. La carne siempre debe ser firme, con un color blanquizco nacarado, o sea, un poco como tipo beige, no es plenamente blanco. Y bueno, rosa, ¿no? Cuando hablamos que está sin cocción ligeramente brillante y bueno, la pigmentación debe ser lisa, nunca debe ser parda, o sea, que no tenga manchas de otro tipo de coloraciones, porque eso puede llegar a ser una característica de ser un molusco plenamente infectado por algún tipo de parásito o algún tipo de infección. Eh, los tentáculos, como tal, los tentáculos y los brazos, esa es importante diferenciación, deben estar siempre bien adheridos a todo el manto, a toda la estructura central del pulpo, calamar o sepia. En la parte también de los cefalópodos, al cocinarse,
la misma estructura del cuerpo de estos animales va justamente a llevarlos a lo que se conoce como el famoso espanto. El espanto es el sumergir este tipo de productos en agua plenamente hirviente en 100 grados y que se haga en repetidas ocasiones para evitar la contracción pues negativa de esos animales, ¿no? Para que no merme la utilización en estética de los tentáculos, al contrario, se favorezca y esto sea de esta forma. En el tema de las gambas y langostinos, bueno, cambia un poquito. Aquí hablamos de una estructura formada a partir de una coraza hecha de principalmente calcio. Y bueno, debe ser el aspecto translúcido, o sea, transparente, ligeramente verdoso. Y bueno, una de las características principales es que no debe presentar manchas oscuras, principalmente en la cabeza, porque eso refiere a que ya tuvo un accidente, se golpeó, está más muerto. Y bueno, la carne debe ser firme al tacto y la caparazón debe ser brillante. Insisto y recalco, el olor no debe ser más allá de ser un olor natural del mar, o sea, un olor marino, pero sin llegar a ser fétido. Al olor fétido es un sinónimo importantísimo, claro y sustancial de que hay microorganismos infecciosos. Pueden ser bacterias, pueden ser toxinas, pueden ser virus, pueden ser algún tipo de hongo, puede ser parásitos, pueden ser muchas cosas, pero siempre van a ser infecciosos, principalmente bacterias. Hay que recordar que una característica de la presencia bacteriana es el olor fétido. La caparazón debe ser brillante y resistente, no debe estar quebrada, no debe ser justamente una caparazón ligera, sino que debe ser brillante, resistente. Y bueno, el olor a amoníaco. Ya tenemos una falta de frescura con ese olor característico. Los cangrejos y los crustáceos vivos, aquí sí debe ser una cosa muy importante, muy importante, casi importante con lo que mencionamos acerca de los brazos de los cefalópodos, es que debe comerse principalmente vivos, no deben moverse insistivamente cuando se agarran, sino justamente hay que tomarlos con cierta firmeza. Y bueno. La forma más constante de cocción de estos tipos de crustáceos es sumergirlos en agua salada y, bueno, la parte de bueno, hirviente, para cuando estamos hablando de que va a cocinarse. La forma más humana posible de matar esos animales en lo que hacemos diferentes tipos de chefs es, bueno, antes de sumergir en agua caliente o la cocción que vayamos a darles, es que entren en una cosa que se llama letardo. O sea, vamos a poner al congelador, al refri, principalmente el congelador, que es una temperatura más baja a estos animalillos, para que con el frío entren en un tipo de hibernación, lo que llamamos letardo. Básicamente que se duerman muy profundamente y después, aprovechando esa somnolencia, esa indisposición, vamos a pues hacer lo que nos corresponde como chefs. Y bueno, vamos a asesinarlos para después cocinarlos. Esto nos ayuda a que el animalito no sienta dolor, solamente pues ya no vivirá más y aprovecharemos con mucho agradecimiento su carne. Pero esa es la forma más, digamos que sensiblemente hablando, posible de matarlos para que no sientan dolor, que entren en letardo. Aquí tenemos una información muy bonita acerca de la parte del marisco. Tenemos la gamba gris, que gambas son camarones, bogavante. El bogavante, fíjate que hay una cosa muy interesante con el bogavante, porque el bogavante es una especie de langosta que se parece muchísimo, pero que crece 100 gramos por año aproximadamente. Es interesante saber y imaginar que para comer un bogavante de 900 gramos tenemos que esperar 9 años para consumirlo. Entonces, de pronto, el tema de consumir uno de este tamaño, pues sí tiene mucho valor, tanto valor de apreciación, pues, de la naturaleza como valor económico. ¿Qué pasa también con las langostas? Que las langostas se van regenerando, celularmente hablando, no se oxida justamente, y es por eso que se dice que vulgarmente no envejecen. Sus células se regeneran constantemente, es un ciclo vicioso, pero al no tener ni un depredador y nada que
pues deprede esta parte de los animales, crecen, crecen, crecen y bueno, llegan a morir, pero algunos por crecimiento, llegan a crecer demasiado. Pero bueno, el tema de la caza y demás está muy a flor de piel, entonces llega a estar pues presente algún tipo de depredador que somos nosotros. Tenemos langosta roja, langostinos, el buey de mar que poco se conoce, los percebes que poco se conocen, el camarón, la cigala, el centollo que también poco se conoce, la nécora, ostras, bueno, hay muchos que dicen nécora, es nécora, ostras, mejillones y los berberechos que también son importantes, el pulpo, como no, también tenemos la parte de los calamares, ¿no? Que mucha gente no sabe que tanto pulpo como calamar pues tienen un pico con el cual pues se defienden y llegan a atacar. Hay gente que no lo conoce, lo manipula vivo y bueno, llegan a llevarse un gran accidente, igualmente como con los camarones que tienen en la parte de arriba una estructura puntiaguda, punzocortante, que sí que lastima a los que no tienen esta constante de manipulación de mariscos, llegan a llevarse algún tipo de accidente. Y bueno, aquí vamos a encontrarnos con la parte de la unidad 4, en la cual vamos a estar hablando la siguiente clase en retroalimentación, insisto, de la parte de la estructura ósea de los pescados. Ya hablamos acerca de de las características de lo que es un pescado redondo, un pescado plano, su hábitat, cómo se desplaza, principalmente y organolépticamente hablando, lo que voy a contener tanto nutrimental como organolépticamente hablando. Ya vimos cómo es la parte del entorno de la vida, pero vamos también a hablar un poquito de la estructura ósea, ¿no? Cómo son por dentro, cómo es la parte estructural de los huesitos, de las vísceras, del descamado. De todo esto vamos a estar platicando la siguiente semana. Y bueno, un poco de todo esto es lo que vamos a estar trabajando. Igualmente, insisto, toda la parte de dudas, preguntas acerca de lo que tengan de esto, por favor, son libres de comentarlas.